Gabriela Rivadeneira. Gracias, presidente, colegas asambleístas. Me parece que aquí partimos de algunos puntos de diferencia, de discusión, pero en lo que otros ni siquiera hay punto de discusión. Y en lo que podemos estar de acuerdo en este Parlamento es que sin duda alguna el único que manda, el único soberano es el pueblo, el que por 14 veces votó por la Revolución Ciudadana, ese pueblo que recuperó la patria, ese pueblo que generó la década del pueblo de los derechos. Me parece que eso no hay punto de discusión y yo creo que estamos todos de acuerdo que siempre es el pueblo el que legítimamente siempre debe pronunciarse, y lo hemos dicho. Cuando una consulta, cuando el pueblo va a la defensa de sus derechos, es con progresividad. Cuando el pueblo alza su voz, es para exigir derechos, cuando la clase dominante los ha oprimido. Cuando un pueblo se levanta, hace retumbar la tierra, y eso es lo que ahora tenemos. Un pueblo vibrante, dispuesto a defender sus derechos, sus conquistas y también su institucionalidad. Y aquí yo quiero recaer en la importancia del debate de esta resolución. No estamos hablando, colegas asambleístas, de nuestra posición partidaria. Yo creo que cada uno de los partidos políticos a los que nos pertenecemos definirá su postura frente a la consulta. En nuestro caso lo haremos después del dictamen de la Corte Constitucional para saber en realidad qué es lo que se va a someter al pueblo ecuatoriano. Más allá de lo que hemos mencionado políticamente, de que es una consulta que disfrazado o acomodada con temas a los que todos vamos a ir a decir sí, es una consulta que trae nombre y apellido detrás de ella. Pero más allá de un debate político, en el que yo estoy de acuerdo con algunos colegas que hemos planteado que más allá de posturas político-ideológicas, que las tenemos bien claras, este es un debate de la institucionalidad. Y yo quiero plantear el por qué es importante esta resolución, debatirla y tomar la resolución, señor presidente de esta asamblea, tomar la decisión sobre esta resolución, sea cual sea. La semana anterior fuimos a la Corte Constitucional. Estuvimos presentando argumentos sobre dos propuestas presentadas por el Ejecutivo que afectan altamente la inconstitucionalidad y la convencionalidad de este país. Por lo tanto, volvemos a decirlo. Ojalá la semana pasada en esa Corte hubiera habido la voz de la Asamblea Nacional como institución y función del Estado que plantee cuáles son las problemáticas inconstitucionales a las que podemos llegar con esta pregunta aceptada tal cual por la Corte. Yo quiero hacer mención que esta pregunta no es una, son tres en realidad, y tres temas que plantea. Por un lado, la cesación de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Segundo, la nominación y designación de nuevos miembros. Y tercero, la redefinición de las funciones que tendría este Consejo, con lo cual se estaría afectando la estructura del Estado. ¿Qué es lo que dice el artículo 441 de la Constitución? Establece que la propuesta de enmienda no puede alterar la estructura fundamental del Estado. Y concomitante a esta está el 444 que señala con claridad que cuando hay afectación a la estructura del Estado no es la vía de la consulta popular, es la vía de una asamblea constituyente. Por lo tanto, yo creo que hay que dejar claro también estos temas de nuestra Constitución. Es claro que con la enmienda propuesta el objetivo político que se busca es conformar un consejo propio, con todos los delegados nombrados por el Ejecutivo y con poderes omnímodos, puesto que se pretende entregar la capacidad de evaluar y destituir al resto de autoridades de control que son nominados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No se trata, y aquí algún colega parlamentario en su intervención dijo, vamos entonces a legitimar al presidente electo y a los asambleístas electos. No, me parece que eso ya tiene su legitimidad y su legalidad dada por el pueblo. Lo que aquí no queremos es retornar al viejo Congreso donde el reparto de los cargos públicos hacia las otras funciones del Estado era pan de cada día. Y recordemos cómo cada partido ponía sus cuotas de poder frente a esas funciones. Me parece entonces
que lo que estamos recordando es aquellos pactos políticos ya anunciados, ya públicos, pactos políticos de una nueva estructura gubernamental con aquellos partidos políticos que han sido además antagónicos al proceso de la Revolución Ciudadana. Y está bien, felicitaciones la capacidad de diálogo, de negociación, de acuerdos o de pactos, pero es nuestro deber en este pleno de la Asamblea vigilar el cumplimiento de la Constitución, de las funciones y competencias establecidas para cada una de las funciones del Estado. La división de poderes es uno de esos principios fundamentales del Estado de Derecho y de la democracia representativa. Es por ello que se encuentra garantizada en las constituciones modernas y en los instrumentos jurídicos internacionales. Y a eso me refería cuando decíamos no solamente la Corte Constitucional tiene que velar porque estas preguntas cumplan la constitucionalidad misma, sino la convencionalidad, es decir, convenios internacionales de la que el Ecuador es parte. ¿Cuáles son estos, por ejemplo, y que estarían directamente afectados con esta pregunta que estamos debatiendo en este pleno? La Carta Democrática de la OEA, el Tratado Constitutivo de la UNASUR, el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático del Mercosur, entre otros, que reconocen en la separación e independencia de los poderes públicos un elemento esencial de la democracia. Pero la propuesta presentada por el Ejecutivo pretende la creación de un Consejo de Participación Ciudadana transitorio que responda a sus intereses. Esta reforma violentaría disposiciones expresas de la Constitución de la República referente a la división de funciones, por ejemplo, el artículo 120, numeral 9, que concede de manera exclusiva a la Asamblea Nacional la capacidad fiscalizadora, el artículo 131 que determina las condiciones y requisitos para el enjuiciamiento de las principales autoridades de la nación y el artículo 205 sobre el enjuiciamiento a los órganos que conforman la función de transparencia y control social. Por esta razón, la propuesta presentada por el presidente de la República contraviene estos principios. Contraviene la autonomía de los órganos de control y la capacidad de la Corte Constitucional para ser la última instancia en materia constitucional. Mediante esta reforma, el Gobierno pretende arrogarse funciones que le corresponden a esta función del Estado, a la función legislativa, poniendo en manos del Poder Ejecutivo Nacional una antidemocrática concentración del poder. Esta es la finalidad política de la propuesta, la acumulación de poder y el control de los órganos autónomos de la Constitución. Y esto es promovido y apoyado por quienes llamaban dictador al líder de la Revolución Ciudadana. Tan solo imaginémonos si esta propuesta, tal cual planteada por el Ejecutivo a la Corte Constitucional, apenas un poco de meses antes del 24 de mayo, hubiera sido propuesta por este líder. Hoy, sin duda alguna, estaríamos satanizados. Y no solamente por los partidos políticos de oposición, sino por toda la orquesta comunicativa y, por supuesto, generando un imaginario de aquel hiperpresidencialismo y aquella dictadura que en este país parece que recién desde el 24 de mayo a la fecha empieza a fraguarse. Por lo tanto, colegas asambleístas, a ser muy claros con esto. Nuestra tarea y nuestro deber, y ojalá, como digo, en la Corte Constitucional la semana anterior, hubiera estado la voz de esta función como función, porque aquí hay que establecer preceptos constitucionales, aquí hay que establecer aquello que estaríamos violentando en el país y en la norma internacional. Esperamos realmente que esto pueda ser sujeto de un debate profundo, más allá de revanchismos políticos, más allá de posturas ideológicas. Sabemos quiénes hemos seguido no una década, sino seguiremos el resto de nuestra vida con nuestros principios y nuestras convicciones claras. Hay otros que tomarán su rumbo, sabrán las razones del porqué. En este momento, más allá de posiciones políticas, debemos defender la institucionalidad de la cual somos parte, que es la Asamblea Nacional. Por lo tanto, no nos negamos al debate, a la reflexión, al cambio, a la reforma, a poder corregir temas que hayan podido pasarse en estos 10 años. Lo hacemos y lo seguiremos haciendo con respeto constitucional. Por ello es que si la Corte Constitucional califica la pregunta tal fue presentada y que fue ya una exigencia de lo que sabemos del primer mandatario a través de un medio, de una cadena nacional, pues estaremos evidenciando
la primera ruptura de la institucionalidad del país, es decir, un golpe blando a la democracia, a la institucionalidad, al Estado ecuatoriano, a la norma constitucional y a las normas internacionales de las que el Ecuador es parte. Gracias, señor presidente.